Por conectarse y tener a bien dejarme llegar hasta tu casa a través de estas plataformas, Facebook Live o por Instagram Live. Como les anuncié, el tema que voy a compartirles lo he titulado Cansancio en medio de la batalla. Permítanme leerles un solo versículo de todo este pasaje, el cual les dije, 1 Samuel capítulo 30. Leo el verso 24. ¿Quién va a estar de acuerdo con ustedes? Del botín participan tanto los que se quedan por estar cansados como los que se van a la batalla. Voy a analizar, por supuesto, todos los versos que son del 1 al 30 de 1 Samuel capítulo 30. A manera de introducción, permíteme comentarle lo siguiente. Hay una tendencia actual en medio de este mundo de lobos de descartar a las personas que se encuentran tanto cansadas como a las que están ya en edad avanzada, ya que en este mundo de tanto interés económico, los intereses están por encima de las personas. Por ejemplo, un equipo de grandes ligas, cuando un jugador ya le prestó 12, 15, 18, 19 años, como David Concepción, a los Rojos de Cincinnati, lo llaman y le dicen, hasta aquí eres útil, ya no nos sirves más, y lo despiden. Es por eso que tenemos que analizar y escudriñar las Escrituras con un espíritu de aprendizaje, porque Dios no es así con los seres humanos, pidiéndole a Dios sabiduría para poder entender realmente el accionar de estos grandes hombres de Dios, como el caso que vamos a ver ahora, el rey David, y más recientemente, por supuesto, a nuestro Señor Jesucristo, quien es la máxima expresión de Dios aquí en la tierra, porque podemos caer en el juego de las tinieblas que nos quieren hacer ver todas las cosas desde lo lógico, desde lo que nos dice la mente, cuando realmente Dios nos manda a entenderlo a Él y vivir de acuerdo a lo que nos enseña su palabra y la revelación que ella encierra. No solo basta con ser cristiano y ser una buena persona, porque buenas personas no transforman sociedades. Solamente personas que tengan verdadera revelación y sabiduría para entender la palabra del reino de los cielos son los que pueden traer verdadera transformación en medio de una sociedad en caos. Un gran hombre que nos revela con mucha sabiduría y de una forma extraordinaria las Escrituras se llama Myles Munroe, de las Bahamas, quien falleció lamentablemente hace unos 5 años, 4 o 5 años atrás, en un accidente de aviación. Aquí les enseño 2 de sus extraordinarios libros que me impactaron: Los principios del reino y La gran idea de Dios. Adquiéranlo. Más recientemente, por supuesto, nuestro apóstol Raúl Ávila. Aquí tienen 2 de sus extraordinarios libros: Corderos en piel de lobos y El cisne negro. Les aconsejo que compren esos libros. Ahora bien, el pasaje del cual les quiero hablar se encuentra en 1 Samuel, capítulo 30, todos los versículos. Y se refiere a una batalla que tuvo que librar David con un pueblo llamado Amalek. Pero en esta ocasión fue una batalla donde se vio obligado, a raíz de que estos amalecitas habían invadido el territorio donde David vivía. Vivían con sus familias, esposas e hijos. David y sus guerreros regresaban a Siclag después de una batalla en contra de los filisteos. Y al llegar se percataron que su pueblo había sido invadido, saqueado y quemado, y todas sus familias habían sido llevadas cautivas. Pregunto, ¿qué harías tú si regresas a tu casa esperando encontrar todo en orden y te encuentras con semejante espectáculo? Dice el verso 4 que David y los hombres que estaban con él, que al tener semejante espectáculo visual, se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. Ver la ciudad destruida, no encontrar a sus seres queridos, perder todo lo que habían conseguido en años de trabajo y esfuerzo, eso fue un golpe tremendo para ellos. No estaban preparados para lo que vieron. Ellos regresaron esperando pasar tiempo con sus familias. Hay que ponerse en el lugar de ellos para poder entender este episodio.
llegar a casa y encontrar semejante caos. La reacción natural fue llorar amargamente. 600 hombres valientes lloraron quebrantados hasta quedarse sin fuerzas. Desde la perspectiva humana, cada vez que tenemos un problema solemos reaccionar mal. Ante una mala noticia, nadie adora a Dios de una manera espontánea o admite que al menos es una oportunidad para que el Señor se glorifique. En un principio, actuaremos como todos los seres humanos, angustiándonos, pensando si realmente Dios nos librará de esa situación y cómo lo hará. A todas las personas normales le agradan las buenas noticias y rechazan las malas noticias. Estamos diseñados para deleitarnos con las victorias y alejarnos de los problemas. Las cosas se pusieron más difíciles para David, porque todos le echaban la culpa a él por estar constantemente llevándolo a las guerras y hablaban de apedrearlo. David se angustió mucho al ser considerado la causa principal de lo que había sucedido. Y esa injusticia le echaba una carga superior a él encima de sus hombros. Ahora, ¿qué era lo que hacía David? Llevar a sus hombres a las batallas, lograr victorias, y ahora hablaban de apedrearlo a él como si él fuera el culpable de semejante desgracia. Este es el precio que ocupan personas de liderazgo. Cuando las cosas van bien, la gente dirá: todo lo hicimos. Pero cuando las cosas andan mal, dirán con la misma fuerza que el líder es el culpable. David dio la vida por su gente, pero cuando llegaron los problemas, la reacción de su gente fue: vamos a matarlo. Ser líder implica aceptar la condena de la gente. Vives la gloria, pero también debes estar listo para soportar las críticas y la espada contra ti cuando las cosas no salgan bien. Vas a conocer tanto el amor como el odio de las personas. Lo que sí es importante es que nunca debes ocultar el lado humano tuyo y que dependes de un ser superior y que no te las sabes todas, para que la gente entienda que dependes de Dios y no de tus propias cualidades. Es importante entender que cuando le sirves a Dios y prestas un servicio para Él, aún los conflictos más fuertes que tengas que vivir serán para extraer una enseñanza y fortalecer tu hombre interior, a fin de poder llevarte a ti a niveles superiores de liderazgo para cosas mayores que el Señor tenga preparado para ti. Dentro de todo ese caos y esa situación dantesca que se encontraron David y sus hombres, hubo algo positivo. No hubo ni un solo muerto, ya que no encontraron rastros de sangre en Siclag. Y esa es una señal, escucha esto, de que Dios estuvo allí, en medio de esa situación adversa. En Génesis 1:2 dice la Escritura que la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Eso quiere decir que en medio de cualquier caos, el Espíritu de Dios está presente, pero no causando el caos, sino esperando su turno para generar un orden nuevo y establecer su reino en medio de cualquier difícil situación que exista en tu vida. En medio de esta pandemia, el Espíritu de Dios se está moviendo, no creando esta pandemia, sino lo que va a crear después y lo que va a salir después de esta situación. Téngalo presente. Hoy en día les quiero enseñar algo. Se está hablando de establecer un nuevo orden mundial, pero con los mismos líderes que toda la vida han gobernado las naciones. Ellos que tienen el mundo patas para arriba, ahora hablan de establecer un nuevo orden mundial. Eso es imposible, porque los generadores de caos no pueden establecer nada nuevo. Es como si usted tratase de hacer una tortilla que le quede sabrosa, pero con huevos podridos. ¿Cuál va a ser el resultado? Una tortilla podrida. El nuevo orden mundial será establecido por la gente de bien, que conozca de Dios y de su Espíritu, y que podamos establecer lo nuevo, o sea, el Evangelio del Reino, ya que Evangelio precisamente significa buenas nuevas. Lo primero que quiero enseñarles con respecto a la actitud de David fue que él se fortaleció. O sea, debes fortalecerte en Dios.
David nunca, y esto es clave para todos los que son líderes o quieren llegar a ser líderes, David nunca escondió su parte humana. La palabra dice que se angustió y lloró muchísimo, pero luego reaccionó en forma positiva y se fortaleció en el Señor. Ese mismo David que se angustió y lloró muchísimo fue el que escribió el Salmo 56. En el verso 4 dice: el día que temo, yo en ti confío. Otra versión dice: cuando tengo miedo, yo en ti confío. El pasaje que estamos viendo, 1 Samuel 30, en el verso 6 dice: pero David se fortaleció en el Señor su Dios. Y otra versión dice: cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. David nos enseña lo que debemos hacer cuando nos venga el conflicto, la adversidad. Se fortaleció en Dios y esto le permitió en definitiva reaccionar a la adversidad que tenía de una manera distinta a los demás. Fíjense en esto: el pueblo hablaba de apedrear a David porque andaban en amargura de alma, pero David cuidó su ser interior. Mis estimados, ante situaciones críticas en la vida, aprende por sobre todas las cosas a guardar tu ser interior. Si te tienes que desahogar, hazlo, llora todo lo que quieras, pero no maldigas, no amenaces a nadie, no le eches la culpa a nadie. Cuida tu ser interior y fortalécete en su presencia hasta que te dé directrices sobre lo que tienes que hacer. Salomón dijo en Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. David conservó la calma y la fe que tuvo para confiar en Dios comenzó a dar sus frutos. La fe que tú tengas en la palabra va a comenzar a soltarse en tu vida, siempre y cuando tu fortaleza se fundamente en el Señor. La enseñanza aquí: ante cualquier mala noticia, no te desanimes de inmediato. Primero que todo, pon tu confianza en el Señor y fortalécete en Él, porque es allí en su palabra donde te van a venir las respuestas divinas ante cualquier situación que estés atravesando o que tengas que atravesar. Ahora bien, fortalecerse en Dios no significa solamente soportar la presión de la adversidad, significa llenarse de sus fuerzas para poder actuar y revertir la situación adversa que se te ha presentado. David dejó de llorar, dejó de lamentarse, de quejarse y consultó a Dios. David comenzó a declarar: Dios es mi fortaleza. Comienza a declarar allí en donde estás que Dios es tu fortaleza. Sabía que en su lengua estaba el poder de la vida o de la muerte. David reaccionó, como les dije, guardando su ser interior, y por eso decidió consultar al Señor y pedirle una directriz sobre qué hacer, si debía perseguir a sus enemigos o no. El Señor le dijo en el verso 8: persíguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto liberarás a los cautivos. Esa era la palabra que David necesitaba para actuar. Siempre espera en Dios una respuesta divina para que después actúes sobre un fundamento sólido, sobre una palabra rema. Como les enseñé anteriormente, rema significa revelación, una palabra revelada. En resumen, sobre este punto, en situaciones de angustia, no escondas tu parte humana, tus sentimientos. Tranquiliza tu espíritu y fortalécete en Dios buscando una palabra revelada para tu vida. Lo segundo, transforma la derrota en ganancia. Luego de recibir la palabra, David se puso en acción. La fe es acción. El apóstol Santiago dijo que la fe sin obras es muerta. Cuando Dios te da una palabra, debes trabajarla en fe, aunque estés cansado. No te quedes todo el tiempo llorando, levántate y ponte en acción. No te quedes allí postrado y ponte de pie. Si recibiste una palabra, tu sanidad va a ocurrir, tu provisión va a llegar. La palabra que Dios te ha dado es la preparación del camino que te llevará a la victoria. Las victorias llegan cuando te pones por encima de las circunstancias difíciles que estás atravesando. Ahora, en medio del camino, mientras perseguían a los amalecitas, que eran los que se habían llevado cautivo a los familiares de David y sus hombres,
ocurrió algo inesperado. De los 600 hombres que acompañaban a David, 200 se quedaron a mitad del camino porque estaban muy cansados, en un arroyo llamado Besor. El verso 10 dice: y David siguió adelante con 400 hombres que estaban con él, porque se quedaron atrás 200 que estaban muy cansados en el torrente de Besor. Aquí hay una enseñanza extraordinaria. Hay personas que el cansancio les va a pegar más que a otras. Esas personas, usted que me está escuchando, no las pueden criticar, no las pueden regañar. Porque si una persona está muy cansada, es porque ha sido una persona que ha estado trabajando y haciendo lo mejor, a lo mejor hasta más que otros. Por eso es que se cansan, porque un vago no puede cansarse. Solamente los que trabajan y se mantienen haciendo son los que realmente se cansan. Por eso la palabra dice que Dios es el que da fuerzas al cansado, no al vago, sino al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Si hay gente que se cansa a mitad del camino, y si tú eres uno de ellos, permíteme decirte que Dios tiene una bendición para ti también, y que Él va a restaurar tus fuerzas también para que continúes adelante. David siguió adelante con 400 hombres. Aquí es el punto 3. En medio de la adversidad, restaura al que está afligido. David siguió adelante con 400 hombres y en el camino se encontró a un moribundo, a un hombre que resultó ser un egipcio, que lo habían abandonado los amalecitas, porque se habían enfermado y ya no podían aportar más fuerzas a su amo, por lo que éste decidió abandonarlo y dejarlo morir. A ese moribundo David lo encontró y decidió restaurarlo. Tuvo misericordia hacia él. Sus hombres le dieron pan y agua, lo reanimaron, y este hombre que estuvo moribundo en un momento determinado resultó ser una pieza clave para las aspiraciones de David y sus hombres en el camino de persecución del enemigo, en medio del conflicto, de lo que estés atravesando. Si Dios te pone en el camino gente necesitada, no dejes de apoyarlo, de bendecirlo o cuidarlo. Dios te lo va a sumar a tu cuenta, y esa misma persona te podrá ser útil en algún momento determinado de tu vida. Dios tiene a un egipcio preparado para llevarte a la victoria. Toma nota de eso. Cuando desestimes a un moribundo, nunca desestimes, a un moribundo, parafraseando a este hombre que David encontró, porque esa persona puede ser clave, puede tener guardado el secreto para alcanzar tu propósito. Dios conoce los caminos por el cual tú vas a transitar antes de que tú lo transites. Tú nunca vas a llegar a conocer los secretos por el cual Dios te va a dar una victoria. En esta difícil situación, Dios no utilizó a un superdotado para llevar a David y sus hombres a donde estaban los enemigos, sino a un moribundo, a un hombre descartado por todos. Hay personas que no califican para la sociedad porque parecen que no sirven para mucho, pero son los que Dios va a utilizar para llevarte a alcanzar la victoria. Ese hombre moribundo era el que sabía dónde estaban escondidos los que saquearon a Siclag y se habían llevado a David, a los familiares de David y sus hombres. El egipcio llevó a David y sus hombres a donde estaba el enemigo, los persiguió, los derrotó desde la mañana hasta la tarde, dice la palabra. Recuperaron a sus esposas, sus hijos, sus pertenencias y mucho más que eso. Escucha esto: el dolor de ayer se va a transformar en alegría y gran ganancia para ti en el día de hoy. Así que alaba a Dios, adora a Dios, porque en la agenda de Dios siempre hay un día de restitución señalado para ti. ¡Qué extraordinario! Más adelante David y sus hombres regresan a Besor, al lugar donde estaban los que se habían quedado cansados. Y allí ocurre algo interesante, que fue lo que me llevó a preparar este estudio para ustedes. Y es que al regresar, los hombres que venían con David dijeron, en el versículo 22, a los que se cansaron no les daremos nada del botín recuperado, sino que cada uno tome su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Qué bárbaro, ¿verdad? Esa es la actitud de la gente con un carácter incorrecto, egoísta, que todo lo quieren para sí mismo. Esa es la mentalidad de los perversos,
propia de la gente que no le gusta trabajar en equipo. A manera de reflexión, permíteme decirte lo siguiente. El cansancio no implica necesariamente un abandono o rechazo hacia una visión determinada. Simplemente se quedaron porque sus fuerzas se agotaron en algún punto del camino. Nunca critiques a los que se cansan, porque es probable que sea Él quien te ayudará el día de mañana cuando el cansancio se vaya y las fuerzas del Señor regresen a sus vidas. Ama a la gente de mediana edad, a los que sabes que han trabajado y le han dado toda la vida, y entiende que en un momento determinado se pueden cansar. Ahora bien, a pesar de la actitud negligente de los hombres que andaban con David, más impactante fue la actitud de David ante esa situación. David hizo callar a todos los que habían dicho eso. La voz de los que venían con David era la voz de los que se creen infalibles, de los que creen que nunca se van a cansar. Te dejo esta gran reflexión. Nunca escuches a los que piensan que siempre tienen la razón. Nunca. Es muy fácil para un joven criticar a una persona de 70 años porque no anda a los mismos pasos que él. Pero David los hizo callar y les dio una lección. David dice en el verso 24, este fue el que les leía al principio, tanto a los que fueron a la batalla como a los que se quedaron en medio del camino, el botín les corresponde por igual. ¡Qué tremendo! Eso me impacta verdaderamente, porque siempre tenemos la actitud de descartar a gente que en algún momento determinado se cansa, o a los que están en una edad avanzada. Hoy en día ya hay gobernantes y líderes exigiendo que los ancianos deberían morirse a los 70 años. ¡Qué barbaridad! ¡Qué perversos son! Pero eso es culpa de los pueblos ignorantes que eligen gobernantes perversos que los oprimen y les exigen cosas inauditas. David allí marcó un precedente de generosidad. Compartió por igual el botín con los cansados y con los ancianos. Si eres una persona piadosa, siempre tendrás un corazón generoso. Comparte tu bendición con otros. Siembra parte de tu bendición con tus amigos. Salomón dijo que el alma generosa será prosperada, y el que saciare también será saciado. Cuando David llegó a Siclac, envió del botín a los ancianos de Judá, a sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros, del botín de los enemigos del Señor. Por último, quisiera dejarles una enseñanza final con respecto a los hombres que se cansaron. Dios nunca se olvidará de ti. Dios sigue teniendo un plan extraordinario para ustedes. Cuando una persona descansa, después vendrá con nuevas fuerzas y Dios le dará un nuevo plan para continuar. Elías, después que eliminó a los profetas de Baal, fue perseguido y huyó y se escondió en una cueva. Pero Dios lo alimentó allí por medio de un cuervo. Y posteriormente salió de allí con una nueva unción. Y en esa ocasión, para ungir a su sucesor, a Eliseo, un profeta que tuvo una doble unción que su predecesor, Elías. Hay un tiempo de batallas, otro tiempo de descanso, pero después vendrá un tiempo para preparar a los sucesores, a los que hemos preparado a través de los años. Quizá para ti es un tiempo de una nueva visión empresarial si eres empresario, o quizás un tiempo de un nuevo comienzo en tu matrimonio si estás restaurando tu matrimonio. Pero lo que sí estoy seguro es que estamos en tiempos de nuevos comienzos. Dios te dice que todo lo que has hecho hasta el día de hoy no ha sido en vano. Multiplícate. Si eres un sembrador de tus talentos, Dios hará que te multipliques en otras personas. Lo que tú eres se traspasará a muchas otras personas por causa de la unción que Dios ha depositado en ti. Dios un día te va a mostrar que el trabajo que has hecho nunca ha sido en vano. Él te va a mostrar el impacto de lo que haces hoy en la vida de otras personas. Lo peor que le puede pasar a uno cuando llega viejo es no ver personas que hayan tomado tus enseñanzas. Por eso es importante compartir siempre lo que recibimos, como lo hizo el rey David. Y así un día
Dios hará que el resultado de todo lo que tú sembraste trascienda a las generaciones y dirán: gracias por lo que sembraste en mi vida. Yo doy gracias a Dios por cada persona que me está viendo en este momento, o los que me verán después, porque de una u otra forma ustedes son parte de las personas a las que Dios me ha permitido bendecirlos por medio de la palabra. Estamos en un nuevo tiempo donde hay que compartir lo que Dios nos ha dado, porque de gracia recibimos y de gracia damos todo lo que hemos recibido. Mis respetos para todos ustedes, mis bendiciones, los amo. Gracias nuevamente por conectarse y recibir estas enseñanzas. Un gran abrazo de mi parte, de parte de mi familia también.